Bueno, buenas noches para todos, Dios les bendiga. No sé de qué parte del mundo nos puedan estar escuchando, quizás a través del internet, a través de una radio o a través de una televisora. El Señor les bendiga. En este momento estamos delante de la presencia del Señor para escuchar la palabra de nuestro Creador. Y la verdad que cada vez que uno medita, se da cuenta de la importancia de pasar tiempo con el Señor, ¿no? Porque cada pasaje de la Biblia, cada versículo de la Biblia tiene un secreto nuevo que nosotros deberíamos saberlo, porque va a ser una ayuda tremenda. Para nuestro crecimiento espiritual, por supuesto, para glorificar más a nuestro Padre Celestial en la tierra, pero más que nada, por ejemplo, viendo lo que voy a transmitir hoy, la importancia de tener conocimiento para los tiempos que se vienen, ¿no? Están preparados para las situaciones difíciles que vamos a tener que vivir. Y sin embargo, hoy en un pasaje que vamos a ver ahora acerca de cuando Jesucristo resucitó de, en el sepulcro, salió del sepulcro, cómo el Señor nos da un secreto tremendo para que nuestro corazón esté con el sustento necesario para que cuando vengan las persecuciones, las injurias y las mentiras, y tengamos que pasar situaciones de terremotos, situaciones donde van a haber guerras, hambre, peste, y podamos estar realmente preparados para poder superar todos esos obstáculos y poder entrar al cielo. Entonces, para no perder más tiempo, quiero que vayamos a la Biblia. No sé si quieren buscar o mejor ahora lo quieren escuchar y después cuando subo el mensaje a las redes, después lo vuelven a estudiar y analizar, porque es muy importante que por lo menos lo escuchen 2 o 3 veces para que la palabra se les guarde en el corazón. Entonces, hoy quiero empezar en Juan 23. Juan 23 dice lo siguiente. Y salieron Pedro, lo voy a leer desde el capítulo 1, desde el versículo 1, versículo 21. Dice, el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, a aquel al que amaba Jesús, y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos a dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Acá estamos viendo, cuando habla del discípulo amado, sabemos muy bien que se está refiriendo al apóstol Juan, ¿no? Con el cual recostaba su cabeza en el pecho de Jesús y por eso tenía las revelaciones más profundas. Pero vemos que en el momento que se da la situación de la resurrección de Jesucristo, este, tienen un altercado espiritual, están en un estado de confusión, eh, porque para ellos todavía no se le había revelado bien el hecho de que Jesucristo les había dicho que iba a resucitar. Entonces todo esto que lo que había pasado los tenía conmovidos. Entonces cuando María Magdalena viene al sepulcro y ve que no está ahí el Señor, va corriendo y le dice a los discípulos y salen corriendo primero que todo Pedro y Juan. Y dice, y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Y corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro, y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí y no entró. Entonces, lo importante es que lo primero que tenemos que entender acá, que no es con la rapidez que se corra hacia el sepulcro, sino con qué pensamiento llegamos delante del sepulcro. Y esto lo tenemos que llevar en relación a cuando vamos a la iglesia. No es tan importante con la rapidez que uno llega a la iglesia, aunque de todas maneras le demuestre al Señor ese deseo de estar con Él, sino con qué pensamiento, con qué deseo es que nosotros nos presentamos en la iglesia. ¿M? Entonces, eh, porque hay muchísimas personas que creen que aman a Dios, pero lo aman a su manera. ¿M? Pero no lo aman de la manera que Dios quiere que lo amen, ¿no? Que la manera en la cual Jesucristo quiere que nosotros lo amemos es esa manera, que trae el sustento de la palabra. Entonces eso implica que nosotros nos podamos involucrar con la vida de Jesucristo, con su padecimiento y con su muerte. Entonces acá vemos que el discípulo Juan
corrió más a prisa que Pedro, pero en el momento de llegar al sepulcro no entró. Entonces, lo otro que tenemos que destacar, lo otro que tenemos que destacar para entender bien toda la secuencia de este pasaje, es que la palabra, hay una palabra que se va a repetir tres veces, que es la palabra vio, que en el idioma español la vemos simplemente como que nuestros ojos percibieron algo. Pero cuando uno va al griego, que es un idioma mucho más nutrido, más completo, vemos que esa palabra vio, que se repite tres veces en el español, en el griego tiene tres significados diferentes, representan a tres verbos diferentes. Entonces, en este caso, en el que dice, vamos a leerlo, dice, y bajándose a mirar, en el versículo 25, y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Este vio, que se refiere en esta frase, en esta expresión, se refiere al verbo griego blepo, que significa mirar, pero mirar sin prestar demasiada atención. ¿M? Y esto es muy común en, en muchas personas que se acercan a la iglesia, que llegan al culto, ven el servicio, ven realmente las manifestaciones de los demonios, ven la gente como se sana de diferentes enfermedades, como sabemos muy bien, el ciego recibe la vista, el sordo oye, el mudo habla. Pero sin embargo no prestan demasiada atención, o sea, lo miran superficialmente, sin entender lo importante que eso significa, que el hecho de que el Señor haya mostrado eso delante de los ojos de las personas, lo que significa para que nosotros podamos entender la profundidad espiritual que nos quiere manifestar con esa situación. Entonces vemos que Juan, el discípulo, que por algo no lo quiere nombrar ahora específicamente con el nombre, porque está dando una enseñanza en base a una situación donde el discípulo aparentemente no demostró profundamente ese amor que le tenía a Jesús. Lo que pasa es que estamos hablando justamente de una situación muy especial donde los discípulos no habían entendido muy bien lo que estaba pasando con el Señor Jesucristo y se da la situación esta de que viene María y les dice que resucita. Entonces Juan llega al sepulcro con esa forma de mirar, con ese blepo, el cual nos hace entender, porque él ve los lienzos, lo que llega a ver cuando llega al sepulcro son los lienzos. Y los lienzos representan a las ataduras que el diablo, a lo largo de nuestras vidas, a través del pecado, la falta del conocimiento de que Dios existe, nos va poniendo diferentes ataduras, desobedeciendo sus mandamientos, desobedeciendo su voluntad, la ignorancia espiritual. Entonces todo eso hace que nuestro cuerpo vaya adquiriendo ataduras, 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 ataduras. Entonces, la forma que miró Juan lo que estaba pasando en el sepulcro fue una forma sin involucrarse, o sea, ve que en el sepulcro están los lienzos, pero no le da en ese momento la curiosidad, la inquietud de entender qué más pasó. O sea, solamente llegó hasta ahí, miró los lienzos y retrocedió. Entonces, vuelvo a repetir, el sepulcro está haciendo una similitud de lo que significaría la iglesia. Los lienzos están hablando de los pecados que nosotros hemos cometido y que nosotros deberíamos, a través del conocimiento profundo de la palabra, quitarnos de todos ellos, deshacernos de todos esos lienzos. Por eso la palabra de Dios, ¿no? La palabra, el primer objetivo de la palabra de Dios, cuando nosotros la escuchamos, es justamente sacarnos a nosotros todas esas ataduras que venimos trayendo del mundo por justamente el desconocimiento que tenemos de nuestro Creador. Y se da una situación muy parecida a esto con el caso de los 10 leprosos. ¿Eh? Nosotros conocemos muy bien la historia de los 10 leprosos, que sí, se acercan a Jesús pidiéndole que haga misericordia, ¿no? Se acercan a una cierta distancia,
porque sabían los leprosos que no se podían acercar a las personas, y en este caso tampoco podían entender qué tanto se podían acercar a Jesús, porque en el momento que lo invocan como maestro, o sea, no le dicen Señor o Hijo de David, como podía decirle, como le dijo el ciego Bartimeo y otros en otros diferentes pasajes. Entonces se acercaron a cierta distancia pidiendo misericordia, ¿eh? Y el Señor hizo la misericordia. El Señor obró con misericordia sobre los 10 leprosos. Y el Señor los probó, le dijo, y demostrado a los sacerdotes. Pero lo más lógico era que cuando ellos fueran hacia los sacerdotes y vieran en el camino que se sanaron de la lepra, algo que era incurable, lo más lógico era que se pusieran a profundizar en lo que había acontecido con sus vidas, en sus cuerpos, algo sumamente extraordinario, y que iban a seguir yendo a donde están los sacerdotes. Si el que los sanó fue Jesucristo, lo más lógico era que si tenían entendimiento de lo que les pasó, deberían ir a agradecerle al Señor. Y solamente uno pudo ver ese hecho en su vida, en su cuerpo, como para darse cuenta que había pasado algo sobrenatural, algo totalmente diferente, y que en realidad al que tenía donde tenía que presentarse nuevamente era delante de Jesucristo para agradecerlo. Y vemos que cuando llega le dice Señor y se postra delante de él, porque era claro, era un hecho sobrenatural. Entonces la mirada de este leproso fue totalmente diferente a la de los otros 9. Pero vemos, sin embargo, que Jesucristo esperaba que los otros 9, que habían sido probados con ese mandato que le dio el Señor de ir a los sacerdotes, volvieran a Él en agradecimiento. Y cuando llega este leproso y se postra, le dice, ¿y los otros 9 dónde están? Entonces, la situación de Juan cuando llega al sepulcro es más o menos como esta. Él mira, ve los lienzos, pero no presta demasiada atención. Y vuelvo a repetir, es como cuando la gente viene a la iglesia y ve de repente una liberación, que es algo sumamente impactante, o una sanidad, como que desaparece un tumor, o como sabemos bien en la Biblia, la mujer encorvada que se vuelve a enderezar. Y yo esto lo veo ahora analizándolo, lo veo por mi propia experiencia, porque yo recuerdo que cuando yo siempre tenía la inquietud, ¿no? Cuando conocí a Jesús y empecé a leer las Escrituras, siempre tenía la inquietud acerca de que Jesucristo sanaba de todas las enfermedades y liberaba, y la gente se liberaba de los demonios dando grandes alaridos, y eso a mí me impactaba. Y recuerdo que cuando el apóstol Licho Sud vino al Palacio Peñarol, a hacer las campañas, que cuando subió a la tarima a predicar, empezó a ministrar, y los demonios empezaron a caer por las gradas, los enfermos se comenzaron a sanarse, y eso fue lo que me hizo involucrarme más, fue lo que me metió más dentro del reino. Uno no puede ver una liberación de demonios, ver cómo la gente empieza con esos gritos, cómo se desfigura esa violencia, ¿no? que manifiestan, y que de repente después de la administración completamente quedan liberados con un rostro completamente diferente, espiritualmente completamente diferente, y cómo la gente puede ver todas esas cosas y no entrar en una involucración profunda para entender realmente qué fue lo que pasó. Y creo que todos nosotros vamos a la iglesia, y espero que esto no sea realmente algo de lo que le está pasando a ustedes, de que son de esos que solamente son espectadores, o que miran lo que pasa en la iglesia como si fuera un espectáculo, pero la iglesia no es para eso. Cada cosa, cada detallecito de las cosas que acontecen en la iglesia es porque el Señor nos quiere llevar a tener una profundidad espiritual. Desde sanar una fiebre, como le pasó a la suegra de Pedro, donde ya estuvimos viendo que ahí fue donde se convirtió Lucas, que era médico, ¿eh? Hasta cuando de repente puede crecer una pierna, o alguien que tenía síndrome de Down ser totalmente transformado. Entonces, este era el momento que estaba viviendo Juan cuando llegó corriendo más rápido que Pedro. O sea, por eso vuelvo a repetir, no importa con la velocidad que uno llega a la iglesia, con el deseo que llega, sino con qué convicción en el corazón, con qué pensamiento se presenta delante del pastor para entender lo que está pasando, ¿no? Durante el tiempo de la reunión. Entonces ahí ya el pasaje sigue diciendo, en Juan 26, dice, luego llegó Simón Pedro tras él y entró. O sea, ya lo de Pedro es diferente, ¿eh? Juan solamente llegó, miró, vio los lienzos
y retrocedió. Sin embargo, Pedro no, Pedro fue más allá. Dice, luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio, ahí está, el otro vio en la forma del español, que ahora vamos a ver lo que significa en el dialecto griego. Los lienzos puestos ahí. Y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Así que lo voy a leer otra vez más. Dice, luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí. Y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces vemos acá también que la Biblia lo describe como Simón Pedro, ¿no? Porque, vuelvo a repetir, los discípulos estaban muy confundidos, consternados con todo lo que había pasado con Jesucristo. Entonces, Simón estaba como en un estado de inestabilidad. Por eso, Simón Pedro, un poco tomado por todavía la carne, la mentalidad del mundo, pero también asociado un poco con la mentalidad espiritual. Por eso Simón representa a la relación carnal, Pedro representa a la relación espiritual. Entonces él también llegó con un estado así de inestabilidad, pero Pedro fue un poco más allá de lo que hizo Juan. Él entró, él entró. Entonces, y vio y pudo percibir no solamente los lienzos, sino que en un lugar aparte estaba el sudario. ¿M? El sudario era lo que se ponía sobre la cabeza. ¿M? Los lienzos eran con lo que se cubría todo el cuerpo. Entonces, vemos que este vio en el verbo griego significa teoreo. Esto implica no solo mirar, sino mirar involucrando los sentidos. Ya es totalmente diferente. Juan solamente miró, él miró blepo, solamente miró y salió, sin analizar, sin pensar, sin discernir la situación que estaba sucediendo. Sin embargo, Pedro no, Pedro profundizó más, entró en el sepulcro y por entrar ya miró de una forma diferente, miró teoreo, que significa, vuelvo a repetir, involucrando los sentidos. Ya pudo percibir, los lienzos están por un lado y el sudario está completamente por otro. Entonces, esto es como, digamos, la diferencia entre la mirada de Juan con la de Pedro es como cuando podemos escuchar una canción. Cuando escuchamos una canción. Hay gente que de repente está sintiendo un sonido ahí de una canción, pero no presta ningún tipo de atención. Sin embargo, otro no solamente sabe que está ahí la canción, sino que está tratando de aprenderse la letra, ver lo que la letra está diciendo. Y por eso vemos que Jesucristo en muchísimas ocasiones, después que terminaba de predicar, ¿qué decía Jesucristo? El que tenga oído para oír, que oiga, porque hay mucha gente que puede estar ahí escuchando lo que Jesucristo está transmitiendo, pero no prestando atención realmente a lo que está diciendo, simplemente está como un simple oyente, por curiosidad, como vuelvo a repetir, por el hecho de verlo como un espectáculo, todo lo que pasaba con Jesucristo, pero no tenía esa inquietud de saber qué era lo que estaba diciendo el Hijo de Dios, para que su vida pueda ser transformada. Y por eso suceden esas cosas, ¿no? Que mucha gente viene a la iglesia y así como vienen, salen de la iglesia con los lienzos. O sea, así como vienen con las ataduras que le puso el diablo, se retiran de la iglesia manteniendo las mismas ataduras del diablo. Sin embargo, no, hay otros que cuando vienen a la iglesia cada vez que se retiran de una forma diferente, se retiran más liberados, se retiran con una convicción nueva, con un deseo mayor de servir a Dios. ¿Por qué? Porque van experimentando en cada reunión la presencia de Dios, el efecto de la palabra y la liberación que van teniendo en su cuerpo. Entonces, los lienzos están representando a las ataduras del alma. ¿M? Porque en realidad cada vez que nosotros pecamos es porque nuestra alma entró en un contacto con el diablo. Ahora,
¿Por qué nuestra alma entra en un contacto con el diablo? Y porque nuestro espíritu no está preparado para protegerla. Eso fue lo que pasó con Adán y Eva en el momento de que cayeron en la tentación de la serpiente en el Edén, cuando comieron el árbol de la ciencia del bien y el mal. Eh, Adán no había meditado en las cosas que Dios le había dicho y por lo tanto Eva estaba desprotegida. Y eso que hizo la hizo caer en pecado, que al final el pecado se agravó tanto que llegó al mismo espíritu, llegó hasta Adán y perdieron la relación con el Señor. Entonces, los lienzos están representando al alma de la persona atada. El sudario está representando al espíritu, está representando a la parte de la cabeza del hombre. Entonces, Pedro entró y miró con otra profundidad. Miró los lienzos por un lado, que vienen a representar las ataduras del alma, y el sudario por el otro, que son las ataduras que tenemos en la mente. En realidad, todo lo que a nosotros nos pasa en el alma comienza primero en la mente. Por eso es más importante prestar atención en qué significa que el sudario estaba separado de los lienzos. Si yo no entiendo lo que significa que el sudario está separado de los lienzos, y nunca me voy a poder sacar los pecados de encima. Entonces, vamos a Efesios. Efesios 4:21. Dice lo siguiente: si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Y acá vemos un poquito lo que pasó con Pedro, ¿no? Que su forma de mirar fue mucho más profunda y le trajo una revelación mayor. Pedro ya podía entender con mayor profundidad por qué los lienzos habían quedado ahí y por qué el sudario también estaba ahí, pero separado de los lienzos. Volvemos a Efesios, dice: si en verdad le habéis oído, si habéis escuchado a Jesucristo y habéis sido enseñados por él, habéis sido educados por Jesucristo, o sea, la palabra de Jesucristo entró en el corazón de los discípulos, conforme a la verdad que está en Jesús. Nosotros sabemos muy bien que Jesucristo es el prototipo a seguir. Jesucristo es la perfecta voluntad del Padre, no de Dios, del Padre. Jesucristo es la luz. Jesucristo es la parte que Dios eligió de él para manifestarse a su creación. La parte que nosotros conocemos mala de Dios, porque el mal también le pertenece a Dios, era lo que lo que él nunca quiso que nosotros conociéramos. Pero sabemos que por la desobediencia de Lucifer, el mal, pues de Lucero, que se transformó en Lucifer, el mal entró en el universo. Pero Jesucristo vino a representar el corazón del Padre, la esencia buena de Dios, la parte que Él decidió escoger en toda su esencia para presentarse delante de su creación. Entonces, Jesucristo abarca toda la personalidad que el Padre quiere que nosotros tengamos. Entonces, por eso es tan importante escuchar las enseñanzas de Jesús. No tanto lo que hemos aprendido en el Antiguo Testamento, porque Jesucristo vino y dijo: antes habéis oído. Y cuando Él viene, lo anula, lo bloquea. Dice: ahora yo os digo. Y nosotros tenemos que enfocarnos en hacer las cosas nuevas que Jesucristo nos vino a decir. Entonces, lo que nosotros tenemos que aprender está todo en Jesucristo. Él es el prototipo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, esa manera de vivir que nos ató, que nos puso los lienzos en todo el cuerpo, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. La manifestación del alma que no tenía comunión con Dios. Cuando el alma no tiene comunión con Dios, porque lo que pasó en el huerto también fue que el espíritu murió. ¿Qué significa el espíritu murió? Perdió la conexión con Dios. Cuando el espíritu pierde la conexión con Dios, el alma queda esclava bajo el gobierno del espíritu de las tinieblas, bajo el gobierno del diablo. Entonces es muy fácil para el diablo engañar al alma, llenarla de tentaciones y hacerla desobedecer y ponerse en contra de los mandamientos y la voluntad de Dios. Entonces está totalmente engañado. En cuanto a la pasada manera de vivir,
cuando nosotros no teníamos entendimiento de que tenemos que tener una relación plena con el Señor y escudriñar las Escrituras. ¿Para qué? Para conocerlas y que se guarden en nuestro corazón para adquirir la personalidad de Jesucristo. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, ir quitándose todos esos lienzos. Cada palabra del Señor nos va a ir sacando un lienzo que está viciado conforme a los deseos engañosos, a los deseos engañosos que el diablo le puso al alma. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Acá tenemos que ver la diferencia entre la relación con el cuerpo y la relación con la mente. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. Por eso para Pedro, ver el sudario separado de los lienzos le trajo revelación y de muchas cosas que Jesucristo había hablado durante su ministerio cuando iban con él. Dice, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Entonces me imagino que Pedro, al entrar en el sepulcro y ver de la forma teoreo, involucrar a los sentidos, empezó a recordar y analizar muchísimas situaciones de las que había vivido con Jesús y muchísimas de las palabras que él les enseñó. Por ejemplo, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Acá dice, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia. ¿Mm? Entonces, ¿qué significa bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia? Bienaventurados aquellos que entran a la iglesia con el deseo de ser transformados, con el deseo de que se les saquen los lienzos, porque nosotros venimos delante de Dios llenos de injusticia, llenos de pecados. Entonces, el hecho de entrar en la iglesia, el hecho de involucrarnos con lo que el pastor está diciendo, es con el deseo de que me diga qué injusticias estoy haciendo delante del Señor para que me ayude a salir de la desobediencia y aprovechar el momento que Dios me da de poder usar la sangre de Jesucristo para volverme nuevamente una persona justa. Entonces, cada palabra de Dios me debería a mí manifestar un pecado nuevo, ¿para qué? Para que yo me pueda arrepentir y volverme cada día más justo. Pero todo eso lo voy a ir haciendo en función de que mis pensamientos vayan siendo renovados. Entonces, cada vez que un pensamiento mío se renueva, hay un pecado que desaparece. Entonces, por eso era tan importante que Pedro pudiera entender qué significaba que el sudario se separaba de los lienzos, porque mientras mi pensamiento no son renovados en Cristo, y voy a seguir siendo esclavo y voy a seguir conteniendo los pecados en mi vida. Dice, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, según la justicia y la santidad de la verdad. Porque no solamente tengo que venir a la iglesia para ser, como quien dice, enjuiciado para saber de que me tengo que arrepentir, sino que también tengo que tratar de conocer todo lo demás que está en relación al crecimiento espiritual, a tener la personalidad de Jesucristo, pero que no está involucrado con los pecados. Por eso la Biblia también dice, y me imagino, todas estas cosas quizás le vinieron en la mente a Pedro cuando entra y ve esa situación y mira, con teoreo, mira de una forma diferente, involucrando los sentidos. Cuando Jesucristo decía, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Entonces, no solamente es arrepentirnos de los pecados, sino también ir incorporando todas las otras cosas que están en la personalidad de Jesucristo, que yo las necesito para mañana poder ver a Jesucristo reflejado en mi cuerpo. Eso significa, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿A dónde voy a ver a Dios? Lo voy a ver a Dios manifestándose en mi vida porque mis pensamientos fueron renovados, mi corazón fue limpio, por la limpieza que hace la palabra, y ahora puedo ver en mi proceder, en mi hablar, en mis gestos, en mis costumbres, en la forma que oro, en la forma que ministro, en la forma que echo demonios, en la forma que sano, la presencia de Jesucristo en mi vida. Entonces es completamente diferente lo que pasó con Juan cuando se acerca al sepulcro y solamente ve los lienzos, lo mira, vuelvo a repetir, como algo superficial, sin prestar demasiada atención, pero ¿qué pasa? Cuando uno mira de esa manera y no tiene forma de salir de la esclavitud del pecado.
¿M? Por eso hay mucha gente que viene a la iglesia y se va de la misma manera que vino, y porque no se involucró. Sin embargo, hay otros que sí, que llegan a la iglesia, miran de una forma totalmente diferente y son renovados en el pensamiento y por ende los pecados van desapareciendo, van quedando cada vez más justificados y van adquiriendo la personalidad del Señor Jesucristo. Entonces, es totalmente diferente cuando uno va a la Biblia, es totalmente diferente la resurrección que tiene Jesucristo cuando sale del sepulcro con la resurrección que tiene Lázaro. ¿M? Nosotros vemos ahora que la resurrección que tiene Jesucristo deja en el sepulcro los lienzos y el sudario. Sin embargo, cuando Lázaro es resucitado, él sale también del sepulcro con los lienzos y el sudario sobre su cabeza. Entonces quiero que vayamos a Juan 11 ahora. Juan 11, para ver un poquito lo que pasó con Lázaro. Juan 11:38. Dice lo siguiente. Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desatadle y dejadle ir. Entonces, esto es extremadamente peligroso porque nosotros sabemos muy bien que Lázaro era un amigo de Jesús. María y Marta eran amigas de Jesús. Jesús los amaba. Sin embargo, tenemos que prestar atención porque Dios acá, la palabra nos está dando a entender que hubo un descuido espiritual en Lázaro, en sus hermanas y en general en toda la región donde estaban ellos, que los volvió incrédulos, los volvió incrédulos. Y tenemos que tener muchísimo cuidado con esto porque después de tanto tiempo en la iglesia, creernos que tenemos la salvación asegurada y no es tan así. Esto es hasta el final. ¿M? Esto es hasta el punto final, que nosotros tenemos que tener cuidado de velar y orar para que el diablo no nos engañe y nos haga retroceder, porque sabemos muy bien que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y el deseo del diablo vino es a que robar, matar y destruir. Entonces no nos podemos confiar porque la Biblia habla también de muchas personas que volvieron al mundo. ¿M? ¿Volvieron a qué? A dejarse poner los lienzos. ¿Por qué? Porque no cuidaron su pensamiento y el diablo les puso nuevamente el sudario. Y hay un pasaje que es muy impactante, ¿no? Cuando Jesucristo baja de la montaña de haber estado orando y ve que había un problema ahí porque un padre que había traído a su hijo delante de los discípulos no lo pudieron echar. Los discípulos no lo habían podido echar. Y el tema era que los discípulos se habían puesto a discutir con los fariseos, entraron en disputa con los fariseos y los fariseos, usados por el diablo, los engañaron, los confundieron y los llevaron a su territorio. Los metieron en el territorio del diablo, porque cuando Jesucristo se entera de que los discípulos no pudieron echar el demonio, ¿qué les dijo? Generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo los he de soportar? Entonces, esto es extremadamente grave, ¿eh? ¿Por qué? Porque la incredulidad significa que volvieron a colocarse el sudario en su cabeza y volvieron a ser amordadados por los lienzos. Entonces, algo similar a esto tiene que haber acontecido con Lázaro para que Lázaro muriera. ¿M? Y cuando sale, vemos que sale con los lienzos y el sudario. Entonces, ¿qué significa eso? Que si Jesucristo
si Jesucristo no lo hubiese resucitado y Lázaro tenía que terminar en el infierno, habiendo sido amigo de Jesús. Jesús lo amaba, ¿eh? Jesús lo amaba, ¿eh? Pero sin embargo, aún así, Lázaro perdió el control sobre su vida y así también sus hermanas, ¿eh? El Lázaro llegó a estar metido en el sepulcro, pero si en el momento de la resurrección, y Lázaro no podía resucitar para vida eterna. Por eso vamos a ver lo que dice ahora en Juan 11 32 al 37. Miren lo que dice 11 del 32 al 37. Dice, María cuando llegó a donde estaba Jesús y al verle, se postró a sus pies diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, era un mover de incredulidad tremendo lo que se había metido en toda esa región. Se entristeció en espíritu y se conmovió. O sea, Jesucristo, que debe haber pasado muchas veces por ese lugar y habrá hecho un montón de señales, milagros y prodigios, por eso le dice, si hubieses estado aquí, mi hermano no estaría muerto, porque Jesús hubiese hecho, quizás hasta resucitó muertos ahí en la región. este, Todos estaban llorando, entonces Jesucristo estaba entristecido en espíritu y se conmovió y dijo, ¿dónde le pusiste? Le dijeron, Señor, ven y ve. Y Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos de los ciegos haber hecho también que Lázaro no muriera? Entonces acá tenemos que prestar atención porque la situación es demasiado crítica, ¿m? Porque Jesucristo llega a un lugar donde había hecho un montón de milagros, señales y prodigios y ve que hay una incredulidad tremenda. Y dentro de esa incredulidad, su amigo Lázaro estaba muerto. Ahora, vemos que Jesucristo llora, pero tenemos que entender bien qué significa, porque ellos dicen, miren, parece que Jesús lo quería muchísimo, porque miren cómo llora. Pero Jesús en realidad no estaba llorando por Lázaro, al cual él ya sabía que lo iba a resucitar, sino que él estaba llorando por la incredulidad de lo que estaba aconteciendo. ¿M? Entonces, por eso Jesucristo, cuando vienen las hermanas le dicen, yo sé que lo vas a resucitar en el día postrero. ¿M? Tanto María como Marta le dice, yo sé que lo vas a resucitar en el día postrero, pero estaban totalmente equivocadas. No, no, Jesucristo no se estaba refiriendo a que lo iba a resucitar en el día postrero, porque si Lázaro resucitaba en el día postrero, en la situación que estaba en ese momento, y Lázaro no iba a poder entrar al cielo, sino que Lázaro tenía que ir al infierno. Por eso era tan importante que entendieran que Él era la resurrección y la vida, y que lo venía a resucitar ahora. ¿Para qué? Para que cuando Lázaro saliera con los lienzos en el cuerpo y el sudario en su cabeza, lo desataran, volviera al estado anterior cuando conoció a Jesucristo, antes de que de alguna manera, que probablemente no sabemos cuál es, pero en el caso de los discípulos vemos que una disputa los hizo volver incrédulos, perversos, que Jesucristo dijo, ¿hasta cuándo los tengo que soportar? Ya deberían haber crecido, ya deberían haber madurado, ya deberían tener una estatura espiritual. Ese demonio lo tenían que haber sacado en un instante, la gente me tenían que haber glorificado cuando bajo porque lo vieron a ustedes echando fuera al demonio, no lo pudieron sacar del cuerpo. Entonces, tenemos que tener cuidado, hermanos, porque muchos hermanos pueden encontrarse en esta situación. Muchas personas pueden haber apagado el espíritu, lo pueden haber entristecido, perdieron la fe, perdieron el primer amor, se entibiaron. Entonces, tenemos que tener cuidado porque no en vano el Señor Jesucristo nos está transmitiendo esta palabra en esta noche. Uno tiene que analizar, no solamente tiene que mirar esto como lo miró Juan, de una forma blepo, solamente de una forma superficial. Ah, sí, el pastor está predicando. Bueno, está en este momento ahora como estoy haciéndolo por Zoom, quizás no podés ver un demonio que se manifiesta o una sanidad, pero la palabra es más importante que la echada del demonio y la sanidad del enfermo. Ustedes tienen que prestar atención, ¿qué me está diciendo el Señor Jesús? A ver, esta es una palabra que transfiere los cielos y la tierra, esta es una palabra que salva o que condena, esta es una palabra que te traslada al cielo para vivir eternamente feliz con el Señor, o te lleva al infierno para vivir una vida eternamente en un tormento. Entonces,
cuidado cómo realmente nosotros nos estamos acercando al sepulcro, cuidado cómo nosotros realmente nos estamos metiendo dentro de la iglesia, con qué convencimiento, con qué pensamiento, con qué deseo. ¿Eh? Bienaventurados, vuelvo a repetir, los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. El Señor no está saciando a cualquiera, el Señor está viendo con qué corazón tú te presentás delante de ti para ver de qué manera va a proceder contigo. Como dice bien la Biblia, si el Señor no abre el entendimiento, nosotros no podemos comprender nada de la palabra de Dios. Esto es una gracia divina, esto es un don del cielo. Entonces vemos esta situación que está pasando con Lázaro, ¿eh? Atrofiado. ¿M? La piedra representa la incredulidad. ¿Eh? Y si uno se muere y esa piedra queda tapando el sepulcro, nadie con incredulidad va a resucitar para tener vida eterna con el Señor Jesucristo. ¿M? La resurrección va a ser una resurrección de tormento eterno. Entonces, cuando Jesucristo dijo, Lázaro, ven fuera, vemos que Lázaro sale de una forma completamente diferente a la que salió Jesús. Jesús sale del sepulcro, pero en el sepulcro quedaron los lienzos y quedó el sudario. ¿Por qué? Porque Jesucristo murió sin pecado. ¿M? Más allá de que Él llevó todos nuestros pecados en la cruz, la muerte en sí que Él tuvo fue una muerte sin pecado. Justamente murió para que nosotros a través de su obra podamos ser justificados, y podamos adquirir la vida eterna. Pero el caso de Lázaro fue totalmente diferente. Lázaro sale totalmente amordazado, con todos los lienzos y el sudario en su cabeza. Y el Señor dice, desatadle y dejadle ir. O sea, la situación era sumamente grave, pero Jesucristo es el que le da nuevamente esa oportunidad, hace esa misericordia de volverlo a resucitar. ¿M? Por eso es tan importante, ¿no? ¿Qué tipo de relación que tenemos con el Señor? Porque ¿qué hubiese pasado con Lázaro si no hubiese amado al Señor Jesús? Si el Señor no lo hubiese considerado su amigo, ¿eh? Porque también el Señor muchas veces responde en base a la respuesta que nosotros tenemos, lo vemos con los leprosos. ¿Eh? ¿Qué le dijo a los leprosos? Al que vino le dijo, tu fe te ha salvado, pero a los otros 9 que lo sanó y terminaron en el infierno, no sé, se llevaron la sanidad, pero no se llevaron la salvación. Y vaya a saber por cuánto tiempo se llevaron la sanidad, porque imagínate, si perdiste la conexión con Dios, el diablo te vuelve a meter los lienzos, ¿m? Y te vuelve a meter el sudario en la cabeza. Entonces, es tan importante que nosotros podamos comprender esto, ¿no? Y de qué manera nosotros estamos mirando la obra del Señor, ¿eh? De qué manera, si realmente nuestros sentidos están pendientes de todo lo que está sucediendo en el entorno del Señor, ¿para qué? Para que podamos primero sacarnos el sudario, porque si no nos sacamos el sudario, pues eso fue lo que vio Pedro diferente a lo que vio Juan. Juan vio los lienzos, pero Pedro vio los lienzos y el sudario separado en un lugar aparte, porque mientras tu cabeza no se separa de este mundo, no se desconecta, de todo eso que te puso los lienzos, y nunca vas a poder lograr la salvación de tu alma y de tu espíritu. Y el día de la resurrección de los muertos, ahí vas a andar con las vendas y el sudario en tu cabeza. Entonces, Entonces, como bien sabemos, vuelvo a repetir, los lienzos representan a todas esas ligaduras, a todos esos pecados que venimos acumulando en el alma por la desobediencia de Dios, y el sudario representa a la cabeza, al pensamiento, al espíritu. ¿No? Los lienzos representan al alma y el sudario representa al espíritu. Mientras el espíritu no es renovado, mientras el espíritu no se conecta con Dios, para poder adquirir la personalidad de Jesucristo, imposible que los lienzos se caigan. O sea, vuelvo a repetir, cada revelación divina es un pecado nuevo que nos libera el Señor. ¿Eh? Entonces, cada vez que se va desenrollando el sudario en nuestra cabeza, también a su vez se van desenrollando los lienzos que tenemos en el cuerpo. Vamos quedando cada vez más libres. Por eso Juan no entendió esto. Ahora, lo importante es, y gracias a Dios, que la fe es contagiosa, ¿no? La fe es contagiosa y el hecho de lo que pasó con Pedro hizo ahora que Juan tomara una decisión de entrar al sepulcro y se involucrara con mayor profundidad.
Entonces, acá nos vamos a dar cuenta también de otra cosa, que no alcanza solamente con la renovación de los pensamientos. ¿Para qué? Para que los pecados vayan desapareciendo de nuestras vidas y vayamos adquiriendo más la personalidad de Jesucristo. Hay algo más importante y profundo que nosotros tenemos que descubrir dentro del sepulcro. Y entonces aquí vemos que Juan 28 dice lo siguiente. Dice así, entonces entró también el otro discípulo. O sea, hubo un impulso de acuerdo a lo que pasó con Pedro. Dice, entonces también entró el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. Esto es totalmente diferente. Entonces entró también el otro discípulo, después de haber sido impactado, que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. Entonces, vemos entonces que la fe es contagiosa. Y eso lo podemos ver en muchísimos pasajes de la Biblia, ¿no? De cómo la fe se va contagiando y la importancia, ¿no? de estar con hermanos que tienen relación con Dios y que nos pueden inspirar y que nos pueden desafiar y que pueden provocar que nos entre más ese hambre de conocer más a Dios, porque cuanto más conocemos a Dios, más libres vamos a ser, más vamos a poder glorificar al Señor Jesucristo en la tierra, mayores galardones vamos a tener en el cielo. Y hay un pasaje que mientras estaba leyendo esto para transmitirlo ahora, me vino a mi mente cuando Elías asciende a los cielos, pero antes de ascender a los cielos, Elías cruzó el río Jordán y agarró su manto y golpeó el río y el río se abrió en dos. Y por ahí cruzó Elías con su discípulo Eliseo. Y después que Elías asciende a los cielos, se va en el carro de fuego y deja caer su manto, Eliseo lo agarra y quiere hacer lo mismo que hizo Elías. Y se acerca al Jordán y dice, ¿dónde está el Dios de Elías? Y ¡pa! Pega con el manto ahí en las aguas del Jordán y las aguas también se abren. Entonces vemos que la fe es contagiosa. Por eso, pero así como se contagia la fe, también se contagian las cosas malas. Así como vemos gente que te habla de parte de Dios, llena su boca del Espíritu Santo, también en la iglesia hay gente que murmura, que critica, que cuestiona, que se queja, que realmente es una calamidad. Y así como uno te contagia la fe, el otro te vuelve a poner los lienzos y hace que se te meta el sudario en la cabeza. Entonces tenemos que tener cuidado, porque Proverbios lo dice muy bien: el que anda con sabios, sabio será, más el que se junta con necios será quebrantado. Entonces yo a veces me pregunto, ¿cómo puede ser que haya gente que realmente quiere seguir a Dios y no está pendiente con sus sentidos de a quién está escuchando, qué está mirando, para saber si le está haciendo un bien o le está haciendo un mal? Porque tristemente, eh, vuelvo a repetir, la cuidada del corazón. Mientras un creyente no se enfoca en cuidar a su corazón, olvídese, va a meterse en el sepulcro y se va a quedar con los lienzos y el sudario en su cabeza. Nadie va a poder entrar al cielo si no pone la prioridad en cuidar su corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Hasta que uno no se enfoca realmente con todos sus sentidos en ver qué impacto le está trayendo a la mente. Y eso, tener que escañarlo con la palabra de Dios, porque supuestamente si decimos que somos creyentes, lo primero que deberíamos hacer es poner los parámetros bíblicos. Por eso es tan importante escudriñar las escrituras. ¿Para qué? Para que cuando el impacto de esos sentidos entre en mi mente, yo pueda detectar si me está trayendo algo que representa a la personalidad de Dios o representa la personalidad del diablo. Ahora, si yo no tengo los parámetros bíblicos y menos cuido el corazón, olvídese, usted puede decir que es un creyente, se puede declarar un santo, pero usted va a terminar en el sepulcro, va a tener una gran piedra puesta en su puerta. Entonces, acá vemos que la forma ya de Juan cambió totalmente, ya superó superó el blepo, superó la forma de mirar blepo y superó la forma de mirar teoreo. Ahora él vio, representando a otro verbo griego que es eiden. Eiden. Y esto significa que no solamente entró, miró, prestó todos sus sentidos
para ver lo que estaba pasando en la situación, sino que trató de entender la situación, trató de profundizar en todo lo que había pasado con eso de que estaban los lienzos en un lado, el sudario en otro lado y que Jesucristo ya no estaba dentro de la tumba. ¿Eh? Es un cambio total, radical, muchísimo más profundo, con entendimiento. Y volvemos al tema de la canción, volvemos al tema de la canción, porque en la primera uno puede estar escuchando la canción y no prestarle mucha atención. En el otro caso, uno puede estar escuchando la canción y tratando de entender la letra, ¿m? De entenderla, de aprenderse la letra, ¿no? ¿Qué está diciendo qué dice la letra? Pero está la otra, mucho más profundo, de que si la canto convencido, ¿eh? De lo que estoy diciendo, ¿eh? Por eso la Biblia dice, alabar a Dios, alabarlo con entendimiento. La gente no sabe en los problemas que se mete con Dios cuando va los domingos a cantar a la iglesia y canta la canción bonita de Marcos Witt o de Barco Barriento o de quien le guste, ¿eh? Y no está totalmente concientizado de lo que está diciendo, porque en definitiva te estás volviendo un mentiroso, porque vos vas a tener que dar cuenta de toda palabrita que salga de tu boca. Y una palabra, ociosa, no es solamente las palabras vulgares que se pueden hablar en el mundo, las groserías, sino también cuando se habla la palabra de Dios sin darle el significado, la importancia que esa palabra merece. Entonces nosotros sí vamos a la iglesia y cantamos canciones a veces porque la cantan todos que ni siquiera realmente corresponde a la situación que nosotros estamos viviendo. Este, Tendríamos que demostrarle una fe al Señor de que la estamos cantando porque, bueno, está la atmósfera espiritual en ese momento moviéndose con esa canción, pero a ver, es todo un convencimiento personal, un convencimiento íntimo de porque el Señor tiene que saber por qué yo estoy declarando con mi boca esas cosas, con qué actitud, como yo siempre digo este, cuando viene uno a la iglesia, y mi postura es dejarlo que se siente como quiera y si se quiere parar, que se pare y si no se quiere. ¿Por qué? Porque está siendo auténtico. Ahora, si esa persona viene a la iglesia, no sabe nada de Dios. Pero cuando el pastor dice, levántese, se para, pero lo hace por un convencimiento, por tener un respeto a que sabe que está en la iglesia y que sabe que el que está predicando tiene la presencia de Dios, pero el Señor lo va a recibir con agrado, lo va a recibir con agrado, pero lo hace por un convencimiento, no lo hace por una imposición. Las cosas que se hacen por imposición terminan mal, ¿por qué? Porque no agradan al Señor, eso es una hipocresía. Entonces, miren toda la importancia de las cosas que podemos descubrir solamente con esta situación de lo que pasó en el sepulcro. Por eso yo siempre digo, una palabrita, porque acá estamos viendo un vio, que se repite 3 veces, que uno lo puede leer en el idioma español y si no le presta la curiosidad, ¿y por qué dice 3 veces vio y se dan situaciones diferentes? Y no va a entender la profundidad de lo que está diciendo todo el texto. Ahora, cuando uno está inquieto y bueno, ¿y por qué 3 vio y en el español no lo puedo comprender? Entonces tiene que adquirir otro tipo de libros o de información para poder profundizar y sacarle realmente el secreto. Y vemos que son 3 vio totalmente diferentes, porque en el griego es un idioma mucho más, digamos, rico, y tiene un lenguaje mucho más amplio. Entonces, bueno, acá vemos que este bio representa 3 cosas totalmente diferentes. Entonces, cuál es el tema ahora acá? ¿Qué es lo que Juan percibió? ¿Qué es lo que Juan percibió con lo que pasó ahora, metido completamente dentro del sepulcro y con una mirada de idén, con una mirada de que quiero entender qué es todo esto, qué es lo que pasó, qué es lo que Jesucristo me quiere enseñar a través de esta situación? Y Juan, y Juan pudo comprender que no solamente se trata de que nos saquen el sudario, ¿m? Que de que nuestros pensamientos se renueven, de que a través de sacarnos el sudario, de renovar los pensamientos, todos nuestros lienzos, ¿eh? Mejor dicho, deben quedar dentro del sepulcro cuando nosotros salgamos, sino que también pensar que Jesucristo llegó a ese sepulcro porque lo mataron.
Y esto es lo más profundo que nosotros tenemos que sacar de este mensaje, que Jesucristo fue puesto en ese sepulcro. ¿Por qué? Porque lo asesinaron. Sí, era la voluntad del Padre, porque Jesucristo tenía que cumplir un propósito y tenía que resucitar. ¿Para qué? Para poder resucitarnos a nosotros, ahora sí, en el día postrero, para vivir la eternidad con Él. Pero, vuelvo a repetir, cuando nosotros salgamos de adentro del sepulcro, el sudario y los lienzos deberían quedar ahí. ¿Por qué? Porque nosotros nos purificamos, nos santificamos, por lo menos dentro del tiempo que el Señor nos dio. ¿Para qué? Para poder perfeccionarnos. Yo siempre digo, el Señor toma como perfecto aquel que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica. Aunque tú te mueras en un momento donde todavía no tuviste toda la transformación, si lo que escuchaste de Dios lo pusiste en práctica y eso ocasionó una transformación en tu vida, el Señor te va a resucitar en el día postrero. Pero acá lo importante es que nosotros entendamos que Jesucristo terminó ese lugar porque lo mataron. Entonces, más allá de quitarnos el sudario y de quitarnos los lienzos, nosotros tenemos que saber que tenemos que estar preparados, porque nosotros también podemos ser llevados al sepulcro. ¿A través de qué? A través de una muerte. A través de una muerte. Y nosotros debemos entrar en ese sepulcro sin que el enemigo antes no haya puesto nuevamente el sudario y los lienzos, como le pasó a Lázaro, que si lo resucitaban en ese momento, tenía que ir al infierno. Por eso Jesucristo lo volvió a resucitar en vida, para que se diera cuenta de la situación grave en la que se encontraba. Tenía una piedra en la puerta de su sepulcro. Entonces, esto es lo que Jesucristo quiere que nosotros entendamos, que nosotros tenemos que, aparte de renovarnos los pensamientos, adquirir completamente la personalidad de Jesucristo, en el hecho de que ninguna cosa que nos pase nos pueda sacar de la voluntad de tener la personalidad del Padre Celestial, ¿eh? De que no, como le pasó a los discípulos, que disputaron y volvieron a la incredulidad y a volverse unos hombres perversos, y que en esa situación, si se meten en el sepulcro, iban a resucitar para condenación y no para vida eterna. Entonces, esto es sumamente necesario que lo tengamos, ¿eh? Porque, ¿qué pasa? Porque no, y justamente yo digo, Señor, esto no lo estoy transmitiendo en un momento por casualidad. Este es un momento especial para que podamos entender en profundidad esta palabra. Porque nosotros vemos las cosas que están pasando en el mundo, y justamente todo lo que va a querer hacer el diablo en este tiempo es ponernos odio, es ponernos rencor, es ponernos tristeza, es ponernos amargura, porque miedo, temor, amedrentarnos completamente para que perdamos la personalidad del Hijo de Dios, porque vamos a estar nosotros ahora, bueno, no sé de qué lugar me están escuchando, pero ahora que estoy predicando de Uruguay, y me están viendo seguro gente de Paraguay y Argentina, estamos en un paraíso, pero imagínense la situación que está pasando ahora Ucrania con Rusia. ¿Mm? Todo lo que está pasando en ese lugar. La gente que quizás cristiana, que no conocía esta palabra, y ahora puede estar llena de odio contra Vladimir Putin, o lo que puede estar pasando ahora en Gaza con Israel. Y acá tenemos que tener muchísimo cuidado, porque la situación que está viviendo Israel es gravísima. Porque Israel, quieran creerlo o no lo quiera creer el mundo, Israel está defendiendo lo que Dios le dio. Entonces ellos están obrando en la voluntad de Dios. Y escúcheme bien, porque esto es muy importante cuando digo la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no es la voluntad del Padre, ¿eh? La voluntad del Padre es amar al enemigo, bendecir al que nos maldice, orar por el que nos persigue y hacerle bien al que nos ultraja y persigue. Pero ellos no recibieron a Jesucristo como el Mesías. Y no lo recibieron porque había un plan de Dios preparado, porque si no, nosotros no pudiésemos alcanzado la salvación. Entonces, ellos están viviendo bajo el gobierno todavía de Jehová. Dios como Jehová, cuando Dios usaba un mal para hacer un bien. Y eso es lo que está haciendo Israel ahora. Como está bajo el gobierno de Jehová, usa un mal para hacer un bien. Y eso no detiene que Israel actúe ojo por ojo y diente por diente. Y como pasaba en aquella situación, que iban a las batallas, y Jehová tenía que matar a talos niños, para que se
cortara totalmente la contaminación, porque vos dejabas a los niños de gente enferma, psiquiátrica, que no quería que el pueblo de Israel existiera, y ese niño con esa enfermedad iba a crecer y de vuelta lo iba a volver a atacar a Israel. Entonces tenemos que tener muchísimo cuidado, hermanos, con esto. Por eso tenemos que escudriñar las escrituras, porque la Biblia habla de cuatro bestias que van a luchar eh, en los últimos tiempos. Hace referencia al león con las alas de águila, al oso que se levanta de un lugar más que del otro, el leopardo que tiene cuatro cabezas, y después la cuarta bestia, que es la peor de todas, bueno, representa a la parte de Europa, pero Israel no es considerado una bestia. ¿Por qué? Porque Israel está obrando en el plan de Dios. Entonces, ¿qué está pasando ahora con el mundo? El mundo que no conoce la Biblia y está detestando a Israel, porque va y arrasa con todo, no deja nada, y aparte con la inteligencia que tiene en el ejército, es impresionante, porque con bisturí encuentran a uno de los terroristas. Y está en un edificio de 20 pisos y el terrorista está en el piso 5 y destruyen el piso 5, no queda nada, pero el edificio queda intacto, no le hacen más nada. Entonces es tremendo, ¿no? La tecnología y las armas que tiene Israel, las que nosotros no sabemos, que todavía no han mostrado, como dice la Biblia. Nos vamos a sorprender con las armas que van a aparecer ahora cuando empiece la Tercera Guerra Mundial. Pero ¿qué pasa? Mucha gente está empezando en la misma iglesia que no tiene conocimiento de lo que significa vivir bajo el gobierno de Jehová y vivir bajo el gobierno del Padre, está poniéndose en contra de Israel y empezar a hablar cosas de Israel que no corresponden. Entonces, hermanos, nosotros no tenemos que tener mucho cuidado, porque el bendice a Israel va a ser bendecido y el que maldice a Israel va a ser maldecido. No sé si todo el mensaje el Señor lo enfocó principalmente para que entiendan esto, porque me van a ver gente de diferentes partes del mundo, ¿m? Porque es peligrosísimo poner un concepto errado acerca de Israel. Israel está obrando en la voluntad de Dios. Israel está guardando el territorio que Dios le dio por herencia. Y van a hacer lo que sea, no van a tener miedo de enfrentar a todo el mundo, si es necesario, por hacer la voluntad de Dios. Y eso es lo que va a pasar al final de los tiempos en la batalla de Armagedón. Pero nosotros, como creyentes, como hijos de Dios, tenemos que tener muchísimo cuidado, porque nosotros estamos bajo el gobierno del Padre. Y yo estoy viendo a mucha gente que supuestamente se confiesa creyente, que está bajo el gobierno del Padre, pero cuando uno lo ve hablar y lo ve actuar, parece que está bajo el gobierno de Jehová. Un peligro, porque gente que realmente podemos decir que parece que ama a Dios, pero hermano, hasta el último momento esto va a ser una cosa tremenda, porque si Dios no acorta los tiempos, nadie sería salvo. ¿Y qué dice la Biblia? Que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, el amor de muchos se enfriará. Entonces, esto del sepulcro es sumamente importante que nosotros lo entendamos. No solamente se trata de sacarnos el sudario de la cabeza, para que los lienzos queden ahí, sino también de saber que nos pueden llevar a ese sepulcro a través de la muerte, a través de una persecución. Y más en este último tiempo, que nosotros sabemos que viene la marca de la bestia, y aquel que se niegue a ponérsela, que es lo que deberíamos hacer todos los creyentes verdaderos, y van a ser asesinados, van a ser algunos, ojalá que fuera decapitado. Eso no sería nada, que te pongan la cabeza en la guillotina y en un instante tu cabeza ruede por ahí. Pero pueden pasar otras cosas muchísimo peores. No sabemos de qué manera la bestia esta que va a surgir, el hijo del diablo, el hijo de perdición y un montón de cosas, como lo llama la Biblia, de qué manera va a decidir matar a cada ser humano. Entonces, esto del sepulcro, hermano, es sumamente importante que lo entendamos. ¿De qué manera nosotros estamos viendo? Nosotros tenemos que ver esto con los ojos de Idén, no solamente poniendo los cinco sentidos en acción, sino también el entendimiento, la profundidad de lo que está aconteciendo. Entonces, en Juan 29 dice lo siguiente: porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que Él resucite de los muertos. ¿Mm? Porque aún no habían entendido la escritura de que es necesario de que Él resucite de los muertos. Y entonces acá tenemos que tener cuidado, hermanos, y no confundirnos, ¿m? Por las persecuciones que estamos viviendo. Porque es muy común: ¿y por qué me pasa a mí esto, Señor? Si estoy haciendo esto, o estoy haciendo lo otro. O estoy meditando, o estoy orando, o estoy buscando, y parece que las cosas se me empeoran. Cuanto más te busco, en mayor problema me meto, y más parece que es la aflicción que se me viene encima. Y bueno,
La palabra nos alertó y nosotros deberíamos saber que si estamos pasando por esa situación, deberíamos alegrarnos y gozados, porque la Biblia dice que nuestro galardón es grande en los cielos, ¿eh? Así que tenemos que prepararnos porque vamos a pasar un montón de... La Biblia dice, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Hermano, y a veces me siento un poco así, a veces me siento un poco así por querer hablar la verdad, por querer hablar la verdad, por querer sacarle a la gente el sudario de la cabeza para que se le caigan las ventas. Me siento de esta manera, parece que la gente, en vez de entender lo que les quiero decir, que todo esto lo estoy haciendo con amor, justamente para que estén preparados, para que nada los sorprenda como ladrón. Parece, hermano, que la gente me aborrece. Y bueno, no importa, gloria a Dios. Y más cuando todavía me pongo a enseñar un poco acerca de la diferencia de Jehová y del Padre Celestial, porque veo que muchos pastores invocan a Jehová, y lo que menos quiere Jesucristo es que lo invoquen a Él como Jehová, si al contrario, Él vino a este mundo para salir de esa naturaleza que tenía Jehová y volverse en la luz del mundo. Jehová no era la luz del mundo, Jehová era la unión de la ciencia del bien y del mal, ¿eh? Por eso Jesucristo dice, ahora yo os digo, antes lo que hacían con Jehová era en un tiempo mientras me preparaba mi Padre a mí para adquirir esta personalidad del verdadero Hijo de Dios, pero olvídense de lo de Jehová. Y lo tenemos en el pasaje tremendo, cuando los discípulos en un lugar no lo quisieron recibir a Jesucristo y le dijeron, ¿no querés que hagamos caer fuego del cielo y que los consuma a todos? Y estaba bien cuando lo hizo Elías. Cuando lo hizo Elías, Jehová estaba contentísimo. Pero Jesucristo que le dijo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, es una barbaridad lo que me están diciendo. No entendieron nada para lo que yo vine. Hermano, por favor, Aidén, mírenme con profundidad, entiendan lo que vine a hacer a este mundo. Y por ahí tenemos a Santiago que dice, tened por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas la paciencia tenga su obra completa para que seas perfectos y cabales y no os falte cosa alguna, ¿eh? Entonces, ¿qué significa? Y que el Señor te tiene que mandar las pruebas para ver si tú realmente sos verdaderamente un hijo de Dios, si realmente demostrás que tenés la personalidad que el Padre quiere que tengas, si cuando viene un enemigo lo amás, si cuando la gente te maldice y vos igual la seguís bendiciendo, si cuando te maltratan vos seguís orando por ellos, y cuando te hacen cualquier cosa de mal y vos seguís obrando bien. Entonces, hermanos, cuidado, esto del sepulcro es extremadamente importante. Entonces dice Lucas 18:31, tomando Jesús a los 12, les dijo, he aquí, subimos a Jerusalén, y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Pues será entregado a los gentiles y será escarnecido y afrentado y escupido. Y después que le hayan azotado, le matarán, mas al tercer día resucitará. Pero ellos nada comprendieron, escuchen bien esto, pero ellos nada comprendieron de estas cosas y esta palabra le fue encubierta y no entendían lo que les decía. Bueno, acá también hay muchísimos secretos. Voy a tratar de comprimirlos lo más que pueda, para que no se haga muy largo el mensaje. Pero tomando Jesús a los 12, les dijo, he aquí, subimos a Jerusalén y se cumplirán todas estas cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Acá está hablando de que Jesucristo subía a Jerusalén, pero en realidad todos nosotros estamos en función de subir a Jerusalén. Todos nosotros estamos anhelando ir a esa nueva Jerusalén que va a descender del cielo. Así que esto de subir a Jerusalén nos corresponde a todos nosotros. Dice, pues será entregado a los gentiles y será escarnecido y afrentado y escupido. Y nosotros también, por ir a esa nueva Jerusalén que está en el cielo, y vamos a tener que pasar todo este tipo de situaciones. Vamos a ser entregados a los gentiles, a todos estos que se decidieron por seguir al diablo, ¿m? Y vamos a ser así, escarnecidos, afrentados y escupidos, ¿eh? Esto va a ser algo normal, algo por lo cual nosotros tenemos que estar preparados y que a ninguno de nosotros nos pase lo que le pasó a Pedro, ¿eh? Que estaba diciendo, sí, yo estoy dispuesto a morir contigo, y desafiaba lo que estaba escrito y lo que Jesucristo le estaba diciendo, y al final lo negó y hasta maldijo, hasta maldijo. Entonces, hermanos, cuidado, presten atención a lo que estoy hablando en esta noche, porque no por casualidad el Señor permitió que lo hable. Y después que le hayan azotado y le matarán, y después que le hayan azotado, le matarán, mas al tercer día resucitará.
Y esto también es parte de la vida cristiana. O sea, Jesucristo está hablando en función a lo que le pasó a él, que iba a resucitar al tercer día, y está hablando a lo que lo que se refiere a nosotros, que nosotros también vamos a resucitar al tercer día. ¿M? La Biblia habla muy bien, muy claro, que 1000 años nuestro es un día de Dios. Entonces, todos al final vamos a resucitar al tercer día, va a haber una resurrección. Ahí vamos a ver quiénes son los que se quedan adentro del sepulcro y van a tener que pasar la eternidad en el lago de fuego, y quiénes son los que van a resucitar porque pudieron dejar el sudario y los lienzos en el sepulcro, porque obedecieron al Señor y mantuvieron la personalidad del Hijo de Dios. Ahora, en el momento que estaba pasando esto con los discípulos, el Señor se lo veló. El Señor se lo veló. ¿Para qué? Y porque si los discípulos, si entendían que Jesucristo iba a morir, le iban a pasar todas estas cosas, iba a morir, y capaz que los discípulos se atemorizaban y no lo seguían hasta el final, no seguían con él camino a Jerusalén, no seguían con él hasta el último momento. Entonces la parte final, el Señor no se la dejó que se le velara eso de que iba a morir. Por eso acá dice, pero ellos nada comprendían de estas cosas, y esta palabra le era encubierta y no entendían lo que le decía. Pero ¿qué pasa? Ahora, después que Él resucita, que sí, pasó por todo este sufrimiento, pero resucitó. ¿Y cuál era el objetivo de la resurrección de Jesucristo? Y de que se siente a la diestra del Padre, como Rey y Señor del universo. Entonces, ahora la resurrección trae una revelación diferente. Sí, tenemos que pasar por toda esta situación difícil, por todos estos padecimientos, pero ¿qué pasa? Cuando nosotros resucitemos, en realidad es para estar eternamente en el reino de los cielos con nuestro Padre Celestial reinando. Entonces, ahora sí, a Juan, ahora sí, con esa visión totalmente diferente, con esa visión de Aidén, que no solamente puso los sentidos y puso el entendimiento, entendió que puede llegar a ese sepulcro, porque algunos van a ser arrebatados, pero muchos pueden llegar a ese sepulcro a través de la muerte. Pero ¿qué pasa? Con la resurrección de Jesucristo, vuelto a la vida y viendo que ahí quedó el sudario y los lienzos, sabemos que el Señor cumple su palabra de que eternamente nosotros vamos a morar en los cielos. Entonces, esa resurrección, a nosotros que nos va a dar valentía, entender todo el proceso de lo que pasó adentro del sepulcro, me va a dar valentía, me va a dar pasión, me va a enamorar más del Señor, me va a enfocar mucho más. Como decían los discípulos, después que salían de ser azotados, le daban gracias a Dios por haber sido golpeados por causa del Evangelio, por causa de servir al Hijo de Dios. Entonces, ahora sí, el Señor permitió que eso que se les había velado, que le dijo cuando iba camino a Jerusalén, lo entendieran. Por eso era tan importante que entraran profundamente en el sepulcro para que entendieran todo lo que ahí había pasado. Y termino con esto que dice Juan 12:9. Juan 12:9 dice lo siguiente. Gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí. ¿Mm? Continúa hablando desde el momento de todo lo que pasó con Lázaro. Gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí y vinieron. Y no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Entonces, vuelvo a repetir, Lázaro entendió profundamente que en la forma que había muerto la primera vez era una situación peligrosa. Le habían puesto una piedra, le había fallado la fe, volvió a la incredulidad y por eso terminó en el sepulcro, y que si Jesucristo no lo resucita, Lázaro tiene que ir al infierno. Por eso sale con los lienzos y sale con el sudario. Pero ahora, después de entender realmente todo lo que pasó con él y que Jesucristo una vez más le dio la oportunidad, ¿m? Sabe Lázaro que tiene que estar dispuesto a morir por causa del Evangelio. Y eso que hace, eso levanta la ira del diablo. El diablo sabe realmente quiénes son aquellos que tienen la convicción que el Señor Jesús
quiere que tengan en el corazón y se vuelven extremadamente peligrosos porque si transmiten esa palabra y otros le creen, se vuelven en la misma condición de peligrosos para el reino de las tinieblas. Entonces, hermano, esta palabra es sumamente importantísima, porque ahora Lázaro es tan peligroso como el Señor Jesucristo, porque tiene la experiencia. Y esto es lo que hoy Dios me puso en mi corazón para transmitirle a cada uno de ustedes. No solamente ahora tenemos que enfocarnos, por supuesto, primero que nada, tenemos que dejar de ver ¿m? todo lo que acontece con el Señor con el ojo de blepo, con ese ojo de lo miro como un espectáculo y no presto mucha atención. Tampoco alcanza solamente mirarlo con teoreo, que sepa que todo esto que está pasando dentro de la iglesia es para renovarme los pensamientos. ¿Para qué? Para deshacerme de todas las ligaduras que me puso el diablo y quedar completamente libre. Sino que esto del sepulcro lo tengo que mirar con los ojos de Idán, entrar a la iglesia con los ojos de Idán, saber que Jesucristo llegó a estar a la diestra del Padre porque dentro del proceso que tuvo que pasar incluía ser asesinado. Entonces nosotros tenemos que estar preparados en nuestro corazón para todas estas cosas, hermano, porque todo esto lo vamos a tener que vivir. Ya estamos viviendo el comienzo del fin, cuando Jesucristo dice principio de dolores. Pero después que pase el principio de dolores, que esto va a ser cuando pase la Tercera Guerra Mundial, vamos a entrar en lo que se llama la tribulación, los primeros 3 años y medio del pacto, y la gran tribulación, los últimos 3 años y medio que se va a terminar el pacto. Y ahí es cuando viene Jesucristo y hasta ahí vamos a estar los creyentes. ¿Mm? Así que hermanos, el Señor les bendiga. Vamos a orar por esta palabra. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por este momento, por mis hermanos que se conectaron, por todos aquellos que nos están viendo de diferentes partes del mundo, por aquellos que nos están mirando a través del internet, viendo a través de una televisora o escuchando a través de una radio. Padre, te pido en el nombre de Jesús que le des entendimiento de esta palabra. Señor, que puedan fortalecerse en fe, sabiendo que lo que les espera en la otra vida es totalmente glorioso, que no importa el momento de sufrimiento que tengan que pasar en esta tierra, tienen que poner la mirada puesta en el cielo, los ojos puestos en el Señor Jesús y en la obra que Él hizo cuando estuvo en la tierra, porque en el cielo vamos a tener las mismas recompensas. Así que, Padre, en el nombre de Jesús, aumenta la fe de mis hermanos. Señor, fortalece sus espíritus, su entendimiento. Padre, sigue perdonando nuestros pecados, síguenos limpiando, sigue sacando completamente el sudario para que se caigan todos los lienzos y danos esa fe, ese amor y esa pasión de estar preparados por si es necesario morir por el Evangelio. En el nombre de Jesús, doy gracias por esta noche, gracias por esta palabra, en el nombre de Jesús. Amén.